material de así, si con el seguimiento de las diapositivas los tienen ya en los videos. Ahí está todo ordenadito. Si yo seguiría de esa manera, la clase se hace aburrida. ¿Estamos? Y yo parto de la base, salvo esos dos alumnitos que les va a costar un poquito más, de que el alumno ya maneja la herramienta. Entonces, lo que vamos a hacer es, hoy trabajamos sí o sí con fórmulas y funciones. Vamos a ver ejercicios con la tabla de datos del Mundial de Fútbol. Esta tabla ustedes ya la tienen ahí cargada. Descarguen el archivo. Acá tienen, miren chicos, esta es la base de datos histórica de los mundiales de fútbol. Entonces con esta tabla vamos a trabajar, con esta tabla. A ver, ¿estamos? Fíjense, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 4 tablas, tenemos tabla principal, sedes por mundial, tabla principal, selecciones, después tenemos una TEA, tabla de entidad asociativa, selecciones por mundial, y después tenemos otra TEA de tabla de entidad asociativa, partidos por mundial por selección. O sea, con esta base de datos vamos a trabajar. Ah, y acá fíjense en que acá hay una tabla más extra de jugadores, que no está acá en la relación, pero también está. Bueno, descarguen ese archivo que tienen ahí en el aula virtual. Ahí tienen un archivo que dice con qué vamos a trabajar. Bueno, y si no lo tienen, me avisan y lo publicamos. Me parece que sí está, sí está. ¿Lo tienen o no? ¿Cómo dijo que se llamaba, profe, el archivo? El archivo se llama... Profe, creo que no está grabando. No, todavía no. Todavía no. Link de descarga de archivos de referencia guía para el material teórico. Ah, este es. Este es. Ejercicio, funciones, base de datos mundial. O sea, eso es lo que vamos a ver hoy día. Este es el archivo. Bueno, empezamos a grabar. Recording in progress. Bueno. Vamos a empezar con la clase del día, fórmulas y funciones. Pero antes vamos a recordar un concepto que hemos trabajado la semana pasada, que eran los tipos de datos que se pueden introducir en las celdas de la hoja de cálculo de Excel. A ver si recuerdan ustedes, ¿qué tipos de datos podemos ingresar básicamente en las celdas de la hoja de cálculo? Números y textos. Numéricos y caracteres. Bueno, 2 tipos genéricos. Por un lado, tenemos las constantes. Cuando ustedes me dijeron número, texto, ahí estamos hablando genéricamente de constantes. Y eso ya lo vimos la semana pasada en la unidad 1. Introducción de constantes, de distintos tipos dentro de la celda.
El otro tipo de dato que podemos insertar dentro de las celdas de la hoja de cálculo son las fórmulas y funciones. Y ustedes, si yo les pregunto, ¿qué es una fórmula? ¿O cómo insertan? No me digan a ver qué es una fórmula. Quiero que me digan, si yo les digo, inserten una fórmula en la celda, ¿qué es lo primero que escriben? Un igual. Bueno, ahí ya está. Signo igual. Estamos hablando en el mismo idioma. Entienden lo que les estoy diciendo. Para introducir una fórmula a la celda, anteponemos el signo igual. Y después, dentro de la fórmula, ¿qué tipos de componentes podríamos combinar? ¿Qué componentes podrían combinar dentro de una fórmula? Números. Bien, así genéricamente, constantes. ¿Qué más? Operadores. Muy bien. ¿Qué más? Texto. Referencias. También operadores de distintos tipos. Operadores lógicos, ¿podemos insertar en la fórmula? Sí. Ejemplos de operadores lógicos. Más, menos. Mayor. Menor. Operadores aritméticos, ¿podrían insertar ahí, combinar en una fórmula? Sí. Sí. Ejemplos. Más, menos. Más. Bien. Asterisco, que es multiplicación. Bien. Barra, que es división. Bien. ¿O algo más que puedan combinar dentro de una fórmula? Condicionales. Sí, las condicionales son los operadores lógicos. Perdón, se me fue. Operadores de comparación. No, los lógicos no. Los lógicos son AND, OR, y, pero también los podemos insertar acá. ¿Qué más podemos combinar dentro de una misma fórmula? A ver, yo les voy a mostrar un ejemplito acá. Acá tenemos 3 ejemplos de fórmula. Y quiero que me digan en la primera, ¿qué es lo que estamos combinando en la misma fórmula? Constantes. Muy bien. No, en la primera. Díganme qué ven acá. Acá. Fíjense. Acá en esta. Nombre de celda. Celdas. Bien. Referencias a celdas. Muy bien. Referencias a celdas. ¿Qué tipos de referencias son estas? Relativas. Muy bien. ¿ven? No, absolutas. Sí, de relativas. Estas Así son que bueno, relativas. ¿Cuándo decimos que son absolutas? Cuando hace referencia a una celda fija, por ejemplo, ¿Y dice cómo sumar le que está acá. dicen a Excel que es una referencia absoluta? Bueno, ahí no sé. Con el signo peso. No, igual no se preocupen, que van re bien, chicos. Ya me dijeron, referencias a celda. ¿Qué más? ¿Qué más están combinando en la primera fórmula? Operaciones Operadores aritméticas. aritméticos. Operadores aritméticos. Ejemplo, bueno, díganme todos los que ven ahí en la primera fórmula. Multiplicación, suma y una división. Suma, división. Bien, producto, división y suma. ¿Algo más? No, ahí tenemos referencia. Esto es referencia. Referencia relativa, lo mismo esto, Operador aritmético, y acá otro operador aritmético. Bueno, también los paréntesis para determinar prioridades. Son los mismos conceptos de uso de operadores acá dentro de la fórmula y funciones que en programación. El uso de paréntesis es para determinar la prioridad. ¿Vamos? En la segunda, a ver, ¿qué es lo que estamos combinando en la segunda fórmula?
Una constante. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Una función. Muy bien. Funciones, constantes funciones. ¿Qué más? Operadores aritméticos. Perfecto. 3, ya vamos. Falta algo más. Una potencia y una celda relativa. Potencia es un Celdas. operador también, matemática. Y una referencia a una celda. ¿Ven? Fíjense en que en estas fórmulas tan sencillas vemos cómo ustedes pueden combinar distintos tipos de elementos dentro de una fórmula. Acá ustedes me dijeron, esto es una función, esto es un operador aritmético, referencia a una celda, operador aritmético, constante, operador aritmético, constante. ¿Ven? Y acá tenemos un último ejemplo. ¿Qué es lo que estamos combinando acá? Una función y un conjunto de celdas guardados en... Bien, un conjunto de celdas. O sea que acá ustedes más o menos tienen las funciones que se usan en Excel, las básicas. Y acá estamos en la parte básica del uso de fórmula. Esto, lo que ustedes ven acá como datos, es una referencia a un conjunto de celdas. O sea, acá estamos haciendo uso de nombres de rangos. Nombres de rango que hay, que si no los usaban ahora se van a dar cuenta que es de uso común. O sea, por lo menos acá para la aplicación de los ejercicios lo van a usar seguido. Usan nombres de datos. Acá estamos definiendo un rango y a ese rango le estamos asignando un nombre. Y después estamos haciendo referencia o estamos haciendo uso de ese nombre personalizado a un conjunto de celdas. O sea, dentro de una fórmula ustedes pueden combinar distintos tipos de elementos. Entonces, como acá creo, a ver, acá tenemos. Componentes de una fórmula. ¿Qué son las fórmulas? Son expresiones que se utilizan para realizar cálculos produciendo un valor. ¿Dónde deja el resultado a la fórmula? Donde haya insertado la fórmula, en la celda, en esa celda. Devuelve un resultado. ¿Qué tipos de componentes podemos insertar dentro de la fórmula? Ya los acabamos de ver con los ejemplos. Constantes, operadores de distintos tipos, aritméticos, de comparación, de referencia, de texto. Operadores de referencias a celda, acá, referencias a celda. Cuando hablamos de referencias a celda, estamos diciendo referencias relativas, referencias absolutas, referencias mixtas. ¿Podemos hacer uso de nombres de celdas? Sí, ya lo acabamos de ver. Y también podemos utilizar funciones de distintos tipos. Tienen un amplio abanico de funciones definidas por Excel para utilizar. Tienen las funciones definidas por el propio Excel y ya cuando ustedes estén más duchos en el manejo de Excel pueden crear hasta sus propias funciones. ¿Estamos? Ahora, en esta primera parte, vamos a utilizar las funciones que hay, las definidas por el propio Excel, pero después ustedes ya pueden crear sus propias funciones. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos. Profe, Sí. disculpe, la referencia absoluta, ¿cuál es la diferencia con la relativa? Ahora vamos viendo. Ahora vamos a hacer un repaso por cada uno de estos componentes. ¿Estamos? Perfecto. Ahí. Vamos por operadores. ¿Qué tipo de operadores podemos insertar? Distintos tipos. No nos vamos a detener mucho en esto, pero los vamos a nombrar nada más. A ver.
¿Dónde estoy? Acá. Operadores aritméticos, operadores de comparación, operadores de texto, operadores de referencia. Si yo les digo operadores aritméticos, ejemplos. Suma, resto, multiplicación. Perfecto. Ya está, ya lo vimos. Operadores de comparación. Si es mayor o menor. Mayor, menor, igual, mayor o igual, menor o igual. Operadores de texto. Si son iguales. Sí, profe. Cuando hablamos de operador de texto estamos hablando de concatenación. Acá, en este caso. Entonces, si no lo sabemos, entonces lo vemos. Lo vemos acá. Acá no tenemos, pero operador de texto es el ampersand. ¿Qué es lo que me permite hacer el ampersand? Concatenar texto. Por ejemplo, pongo hola, Excel. Igual. Hago referencia a una celda, concateno, quiero concatenar el contenido de estas dos celdas separadas por medio de un espacio. Ahí estoy utilizando el operador de concatenación o operador de texto, el ampersand. Cuando hablamos de operador de texto, estamos haciendo referencia a este operador para concatenar texto o cadenas, sería en general. ¿Estamos? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo puso el comando, profe? Referencia a una celda, operador, o sea, esto es concatenar. Quiero concatenar el contenido de la celda I5, donde dice hola, con el contenido de la celda I6, con espacio de por medio. O sea que acá estoy concatenando hola, concatenado a un espacio, concatenado a la palabra Excel. ¿Estamos? Bueno. Cuando hablamos de operadores de referencia, a ver. Acá está. Esta es. Operadores de referencia. Este archivo ustedes lo tienen ahí en la teoría. Tipos de operadores de referencia. A ver, si yo les digo a ustedes, hagan referencia a un rango de una celda. Sumar, por ejemplo, acá. Vamos a poner unos numeritos. En esta celda, en la celda J58, utilizando la función suma, sumen el contenido de las celdas de I55 hasta I57.
A ver. ¿Conviene hacer un rango? Bueno, a ver, ustedes díganme. Díganme. ¿Qué hago? Igual. Muy bien. Igual suma, Ahora sería suma, paréntesis, y elegir Desde- un rango desde I55, 54, Y 54. 54, dos hasta puntos, I57. hasta los 50. Bien, y ahí cierro el paréntesis. Sí. Y miren, o sea, ahora estamos bien, yo quiero que veamos el tema de operadores de referencia, pero ustedes acá, en eso que yo les pedí, ustedes están aplicando el concepto de operador de rango, que es justamente los 2 puntos. ¿Cómo han definido un rango? Ustedes me dijeron, seleccione o extienda extienda la selección de celdas de los datos. O sea, en este caso, I56, I50 y... I54 y 56. Y ahí están utilizando un operador de referencia, que es el operador de rango, los 2 puntos. Los 2 puntos se utiliza para definir un rango. O sea, acá hay cosas que ustedes capaz que no las saben de concepto, pero las manejan. Intuitivamente las manejan. Y acá estoy utilizando el operador de rango, ¿ven? ¿Sabían que se llamaba operador de rango? Y capaz que no, o capaz que sí. Pero ustedes me dijeron, están utilizando, o me dijeron, define el rango. Y ahí están utilizando el operador de rango. ¿Estamos? Hay muchos conceptos acá que capaz que no los tenemos, pero de que los usamos, los usamos. Intuitivamente los usamos. Este es el operador de rango, que dice, genera una referencia a todas las celdas entre 2 referencias, estas incluidas. O sea que acá el rango sería I54 y 56, incluido. ¿Estamos? A ver. Ahora les voy a pedir otra tarea. Y se van a dar cuenta que la saben usar. Quiero que sumen el contenido con la función suma, sumen el contenido de las celdas I54 y 56 con el rango K54, K55. O sea, en síntesis, quiero que sumen el contenido de estos 2 rangos con la función suma. ¿Se pueden emplear operadores de unión? Sí, pero, sí, efectivamente se usa, pero fíjense que fíjense, miren, así de sencillo. Selecciono 2 puntos, el punto y coma, o sea, el punto y coma es separador acá de separador de argumento. De las funciones. O sea, uno lo usa intuitivamente. O a ver, denme ustedes un ejemplo de fórmula en la que usen el operador punto y coma, que es el operador de unión. Nada. Bueno, este sirve. Este ejemplo sirve, el que tenemos acá. ¿Ven acá? Estoy combinando varias referencias, en este caso 2. Estoy diciendo que sume el contenido de este rango, de este primer rango, el que está en azul, más el contenido de este segundo rango. Acá dentro de esta fórmula estoy combinando operador de rango y operador de unión.
y me va a sumar. Me va a devolver un resultado. O sea, como dice la definición ahí, es el operador de unión que combina varias referencias en una sola. O sea, intuitivamente esto lo usan. ¿Y cuál es el otro operador que nos estaba faltando acá en operadores de referencia? El espacio. Bueno, este es un poco más... Este no es tan común de utilizar, pero me van a entender que es fácil, es fácil. Este operador de intersección, ¿qué me dice? Genera una referencia a las celdas comunes de dos referencias. A ver, acá ustedes tienen la fórmula en la que estoy haciendo uso de este operador de intersección, que es el espacio. A ver, vamos a aumentar el zoom. Ven acá, acá tenemos un ejemplo donde estamos haciendo uso de este operador de intersección. Tenemos este rango, el primer rango, que es C86, D89, o sea que vendría desde acá, desde este extremo, hasta acá. Ese sería el rango, el primer rango. ¿Estamos? Y el segundo rango, sería este. Entonces, acá le estoy diciendo con esta función suma que me devuelva la suma de las celdas común a ambos rangos. Y yo les pregunto a ustedes están viendo ahí los datos, ¿cuál va a ser el resultado de esta función? 9. 9. Puede ser. A ver. Para que me dé, le tengo que cambiar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo común a estos dos rangos? Si yo tomo este rango intersectado con este otro, lo común a ambos rangos es esto. ¿Cómo, profe? Usted toma estos dos rangos. Este es un rango. Lo vamos a pintar. Ese es un rango. Ah, claro, la intersección, claro, claro. Ahí Y entendí. este es el otro rango. ¿Y qué es lo común ahí? A los dos rangos. La celda C88, D88. Y como estoy utilizando la función suma, me devuelve la suma del contenido de esas dos celdas intersectadas. ¿Estamos? Sí, entendí. Bueno, no, este operador de intersección no es tan común, pero se usa. Ustedes acá conmigo van a utilizar todos estos operadores. Bueno. Bueno, el orden de evaluación de los operadores, prioridad. Esto es lo mismo, no me voy a detener en esto, sino que ustedes ya han visto conceptos de programación estructurada y ahí seguramente han visto el orden de prioridad. Y es lo mismo. Acá lo único que tenemos que destacar es que acá antes que los operadores aritméticos están los operadores de referencia. Y lo estamos viendo, ¿no? Acá. Acá la prioridad los tienen los operadores propios de Excel, que son los dos puntos de espacio y el punto y coma. Y después dentro tienen todos. Después dentro es la misma prioridad. La misma prioridad que les dieron
en los conceptos de programación estructurada. Ni más ni Profe, menos. Sí. una consulta. ¿En qué formato tenía en la celda donde está el 9, usted antes tenía la fórmula y no le estaba tirando el resultado? ¿Usted lo tenía en formato número o cómo hacía para que no apareciera? Ahí, texto. Ajá, ahí va. Claro, porque el número te haría Claro, resolverlo. claro, cuando yo lo pongo como texto, entonces me muestra la fórmula. Y si quiero que calcule, le cambio el formato. Le cambio el formato, entonces ahí presiono Enter y me devuelve el resultado. Perfecto, entendido. Bien, otra manera de mostrar las fórmulas, ya que estamos acá, nos posicionamos, van a la ficha fórmulas y acá hay una opción que dice mostrar fórmulas. Y muestra todas las fórmulas de la hoja de cálculo. Pero acá veo que se expande más fácil, ¿eh? Para mí, en este caso, a mí me facilita cambiando el formato nada más. Bueno. Otro tipo de operadores, alguien preguntó hace rato. Referencias. ¿Cómo diferenciamos las referencias? ¿Qué es otro componente? ¿O qué es una referencia? ¿Qué es una referencia a una celda? No me digan en concepto, díganme, a ver, ¿en qué momento hacen referencia a una celda? A ver. No nos posicionamos en ella. Una celda. Claro, cuando uno quiere tomar estoy definiendo una fórmula y quiero tomar el valor que está en otra celda, entonces hago referencia al nombre de la celda donde está el contenido con el que necesito trabajar. Para eso, antes de continuar, estamos acá. Ustedes están acá en la hoja de cálculo. Cada celda de cada hoja de cálculo tiene un nombre. Tiene un nombre definido por defecto. A ver, por ejemplo, ¿cómo se llama esta celda donde estoy posicionada actualmente? A3. A3. Bien, A3. ¿cómo saben que se llama A3? Lo dice ahí arriba. Lo dicen la Muy bien, sí, sí, uno, porque Excel lo dice acá, este es el cuadro de nombre, y dice explícitamente, pero si no, el nombre de cada celda por defecto se define en función del nombre de la columna y el número de fila intersectados. O sea, yo para esta celda, en esta celda, se están intersectando la columna B con la fila 3. Por eso es que esta celda se llama B3. Y así sucesivamente. Ese es el nombre por defecto de cada celda en la hoja de cálculo. Y si yo les digo a ustedes, sumen el contenido de esas dos celdas con operadores aritméticos. La celda A2, A3, no, B3, más la celda 5. Bien. Pincho, selecciono la celda o si no, la escribo. ¿Cuál sería el nombre de la otra celda? B5. Bien, B5. Las escribo porque estamos viendo, en todo momento sabemos cuáles son los nombres de la celda. Y si no la sé, me posiciono en la celda y me fijo en el cuadro de nombre. Y si no, con el puntero del mouse
pinchan la celda donde está el contenido o el valor que necesitan utilizar y Excel define el nombre o agrega el nombre de la celda dentro de la fórmula. Ahí estamos insertando referencias. Acá estamos haciendo referencias al contenido de otra celda. ¿Cómo hacemos referencias? Por sus nombres. En este caso estamos utilizando los nombres definidos por Excel por defecto. Por eso utilizamos A1, A2, B3, B5, ¿sí? Estamos utilizando las referencias o los nombres por defecto que Excel le asigna a la celda. Bien, entonces, estos son referencias. Ahora, ¿qué tipos de referencias tenemos? Básicamente tenemos 3 tipos. 3 tipos de referencias a celdas. Referencias relativas, referencias absolutas y referencias mixtas. Y acá esto que parece tan sencillo, es sencillo, pero para que lo tengan en cuenta, la diferencia esencial entre estos 3 tipos de referencia básicamente es que después de insertarlas en una celda, en la forma que se copian a otras celdas. Esa es la diferencia esencial. Y lo vamos a ver acá en un ejemplito. Acá, referencia. Acá tenemos las 3 definiciones. Y es básico, esto es básico. Por un lado tenemos las referencias relativas. Y esta es la referencia por defecto de Excel. Yo les dije a ustedes, sumen. Y si les digo ahora acá, sumen chicos. Ponemos B8 más B9. Y ahí, ven, por defecto se utilizan referencias relativas. Así son estas. Esta es la que estamos insertando. Estas son referencias relativas. ¿Relativas a qué? A la posición de la fórmula. Sí. Nada, eso dice que era la posición. Muy bien, muy bien. Relativos a la posición de las fórmulas. Son distancias, ¿no? Son distancias que es lo que estamos tomando acá, para que ustedes se den cuenta. Ahí el resultado va a ser correcto, porque acá explícitamente inserté la fórmula haciendo referencia a las celdas B8 y B9. Y ahí recién había un pequeño texto que decía, la diferencia esencial está en las maneras que se copian. Después de insertar la fórmula, ¿cómo se va a copiar esa fórmula a otra celda? A ver, presten atención, chicos. Si yo les digo que inserté esta fórmula, efectúa la suma correcta, sí. Ahora quiero que presten atención. Si yo copio esta fórmula a esta celda, acá, en E9, ¿cuál va a ser el resultado de la fórmula? Nada, nulo. ¿Por qué? Porque si es una referencia relativa, va a tomar los datos dependiendo de la posición que estaba en el otro. Si vos lo copias acá, entonces va a tomar las posiciones de arriba y de ahí arriba no hay nada. Esa es la interpretación. O sea, si yo la pego acá, me va a dar 0. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo hago doble clic, me hace referencia, me pinta las celdas a la que está haciendo referencia a la fórmula. Y acá, fíjense, nosotros acá teníamos que estamos sumando, a ver, estamos sumando el contenido de las 2 celdas que están por encima de la fórmula. Por eso es que dice posición de la celda en función de distancias en filas y en columnas. Acá tenemos estamos sumando el contenido de las 2 celdas que están por encima de
de la posición de la fórmula. Y eso es esa referencia es lo que se está copiando. Fíjense en acá. Estamos sumando el contenido de las dos celdas que están por encima. Y si yo sigo copiando esto, control C, acá, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? Pero, Porque efectivamente estoy sumando el contenido de las dos celdas que están por encima de donde está ubicado la fórmula. Por eso es relativo. profe, Relativo a la ubicación de la fórmula. Sí, profe, entonces si es relativo a la ubicación de la fórmula, yo lo puedo tener en dos celdas que no están una encima de la otra sí, y me lo va a puede seguir. tener en cualquier lado, pero Claro, claro. mientras usted no agregue las ingreses de esta manera, es relativo. Ok. Puede tener la referencia a la celda que sea. Mm. Ahora el tema, si usted inserta las fórmulas una por una, y capaz que no se equivoca, pero la idea de utilizar referencias es que, por ejemplo, si yo tengo una tabla de datos de 10.000 registros y me dicen, haga el cálculo del precio unitario más el IVA, que es el 21%. Entonces ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a insertar la fórmula para el primer registro. Y después van a copiar la fórmula para el resto, ¿o no? Para obtener el resultado del precio unitario más el IVA. Claro, pues ya hace referencia a la posición. Claro, claro. Entonces, o sea, para eso se utiliza la referencia. Nosotros, si nos dan Sí, una me llama la atención porque nunca intenté hacer esto, por eso digo, mirá cómo no sabía que lo seguía, que era por posición, por eso. Bueno, es que, chicos, hay cosas ustedes de Excel que las manejan intuitivamente. Es así Excel. Es así de fantástico. Ustedes, yo sé que hay muchas cosas que yo voy a empezar a nombrar y que ustedes ya las sabían, porque es así. Y yo les estoy diciendo acá en este momento, si, por ejemplo, para los parciales, ¿para qué utilizan? Yo les doy una tabla de datos de 10.000 registros y les digo, necesito que me hagan este cálculo. Bueno, ustedes van a insertar la fórmula para el primer registro y si saben utilizar bien las referencias, solamente tienen que copiar la fórmula o copiar la fórmula al resto de los registros. Si las referencias están correctas, el resultado del cálculo va a estar correcto para los 10.000 registros. ¿Se entiende? Sí. Bueno, a menos que ustedes quieran insertar la fórmula para registro por registro. Bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Les conviene? No les conviene. No les conviene. Bueno, entonces, se entiende que es referencia relativa. Ahora vamos con referencias absolutas. ¿Cómo le digo a Excel que quiero insertar referencias absolutas? Con el signo pesos. Bien. Antes del nombre de la... Bueno, entonces, acá nomás, F4, o inserto manualmente los pesos anteponiendo al nombre de columna y al nombre de fila, o manualmente, ¿no? Insertar el peso, o si no, alternan con la tecla F4. Fíjense, F4, 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 ¿ven? Vamos alternando. Ahí es relativo, totalmente relativo. Ahí es totalmente absoluto. Ahí, ¿qué es? Referencia absoluta solamente de la columna, pero de la fila, no, de la fila, pero no de la columna. Muy bien, o sea que es referencia mixta. Mixto, ¿sí?
¿Estamos? Bueno, entonces, con F4 alterno. En este caso, absoluto. Está perfecto el resultado. ¿Está bien? Ahora, si yo copio, lo mismo, hacemos el mismo ejercicio de hace rato. Control C y lo pego en esta celda. ¿Cuál va a ser el resultado? Cinco, profe. ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien el resultado? Quiero que me digan por qué 5. Porque hacen referencia a la misma celda sin importar dónde esté la fórmula. Perfecto, muy bien. Independientemente de donde yo pegue la fórmula, siempre se va a referir a las celdas B8 y B9. Siempre. Miren. Control C, yo voy a pegar de un lado a otro. Y en todos los casos hace referencia a las mismas celdas. ¿Por qué? Porque son absolutas. ¿Se entiende? Y bueno, después lo único que nos quedan son las mixtas, que como ya vimos es una combinación. Profe, Sí, no entendí muy bien el comando. ¿Qué hace el comando? ¿Qué suma? ¿cuál? Perdón. ¿Acá? Profe, ¿cómo aplicó el comando? El comando suma 3 más 2, ¿que no? Acá estoy haciendo una operación aritmética. Estoy utilizando operadores aritméticos para sumar el contenido de dos celdas. ¿Dónde están a qué celda me refiero? B8 y B9. ¿Ven acá? La referencia azul está haciendo referencia a esta celda. Y esta roja está haciendo referencia a esta. Estoy sumando el contenido de esas dos celdas con operador aritmético. Sí, profe, pero ¿cuál es la diferencia de que pone el signo peso que es absoluto, no? Ah, bien, 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 bien. Ahí estoy presionando F9. Perdón, F4. Ahí es absoluto. Miren, fíjense, yo voy a insertar, lo voy a borrar ahí. Igual, quiero sumar el contenido de esto, pinché, hice clic en la celda, más esto. Pinché. Ahí estoy utilizando referencias relativas. Es la referencia por defecto de Excel. Cuando yo selecciono al contenido de una celda, por defecto me va a insertar así las referencias al nombre de la celda. Relativo. Sin signo peso. Esto es relativo. Esto es relativo. ¿Cómo sé que es relativo? Lo verifico. Empiezo a copiar de un lado para el otro. Es relativo. Relativo a la posición de la fórmula. Para convertirlo en absoluto. Quiero convertirlo en absoluto. Con F4. Con F4 alterno. Fíjense en que si voy presionando sucesivamente la tecla, me va alternando. Absoluto total. Mixto. En este caso, absoluto a la fila. Absoluto a la columna. Relativo a la fila. Relativo, totalmente. A la columna y a la fila. Acá vamos, lo voy a poner en absoluto. Ahí estoy combinando. Estoy sumando una referencia absoluta y una referencia relativa. Absoluto, relativo. Ahora, si yo, a ver, quiero que me digan.
saben cuál es el contenido de estas celdas. Si yo copio esta celda acá, ¿cuál va a ser el resultado? 3 puede ser, profe. A ver. Muy bien. ¿Por qué? Porque B8 era absoluto. O sea, B8 está fijo ahí. Y la otra referencia era relativa. Y en lo relativo decía que sume el contenido de B8 más el contenido de la fila que está por encima donde está ubicada la fórmula. Está perfecto. Así se juegan con las referencias. Acá, para las mixtas. Vamos alternando. Acá estábamos sumando referencia absoluta completa más referencia relativa completa, pero también podríamos, a ver, para hacerlo más, para que piensen. ¡Ay! Fíjense. Si yo copio esta fórmula, a ver, la voy a agrandar, aumentar el zoom, pero no se ve. No se ve la fórmula. La ven acá en la barra de fórmula. Si copio esta fórmula, la fórmula la están viendo acá en la barra. ¿Cuál va a ser el resultado si lo pego acá? 0. A ver. ¿No sería el mismo, profe, si muevo el resultado? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? La referencia, es la misma, chicos. Estamos jugando con las referencias acá. Fíjense, acá estoy sumando el contenido de estas dos celdas, solamente que cambiando de relativo a absoluto completo y en este caso a referencias mixtas. Acá estoy sumando esta referencia, el contenido de esta celda, que en este caso está definido como mixto, porque es absoluto a la columna y relativo a la fila, sumado al contenido de la celda B9 totalmente relativo. Y la consigna era, ¿cuál va a ser el resultado de esta fórmula copiada y pegada en esta celda? Y uno de sus compañeros dijo 0. Está perfecto. Está perfecto. Ahora, ¿por qué da 0? ¿Por qué da 0? Profe, cuando hacemos una referencia absoluta en la fila y una relativa en la columna o al revés, que sería una mixta, ¿actuaría como una relativa de esa manera? ¿O no A precisamente? lo que esté relativo. Porque en este caso, fíjense, B, para esta primera referencia, B8, B dice que es absoluto. B es absoluto. Analicemos este primero, ¿sí? Entonces, si yo lo copio a este otro lado, entonces acá estoy seguro que en la primera referencia también dice B. B. Ahora, ¿a qué fila va a ser? Acá está haciendo referencia a la 8, que es 2 filas por encima. Entonces, acá, ¿a qué fila está haciendo? A la 7. A la 7. A ver. Muy bien. Así es.
O sea, hay que analizar la fórmula de partida. Uno analiza la fórmula de partida y ves qué está relativo, qué está absoluto, y de ahí empezás a analizar para decir, para calcular el resultado. A ver. Ahí, último ejemplo con esto, y ahí terminamos. Yo copio esta fórmula acá. ¿Cuál va a ser el resultado? A ver, yo lo voy a marcar acá para que sepan a dónde voy a pegar. Pero esta fórmula la quiero pegar acá. A ver, ¿cuál va a ser el resultado? 2. 2. Muy bien, muy bien. Bueno, me entendieron. Profe, Así se- y en el caso de que póngale que a ese resultado lo copia donde puso el 0 primero, arriba, donde está en rojo, ¿cómo sería, cómo pasaría el caso ahí? Porque como está haciendo referencia a la fila y pone que el resultado justo esté al lado, digo, ¿cómo quedaría? Usted quiere que yo pegue, a ver, acá. Claro. Hay una o varias y me da error, porque dice que estoy haciendo referencia a la misma celda. O sea, estoy F9, no me deja, acá no me va a dejar aceptar la fórmula. No me va a dejar aceptar. Ah, bien, bien, bien. Sí, eso quería Y sacarme la Excel es duda. inteligente, chicos. Sí, sí. Así que no me va a dejar entrar, o bueno, si me deja, pero saben que estoy haciendo referencia a la misma celda, no es correcto. No es correcto. Pero está bien la interpretación. Está muy bien. Bueno, se entiende esto de las referencias, ¿no? Relativo, absolutos y mixto. ¿Ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esta hojita la tienen. Se los dejo a ustedes para que calculen. En una sola fórmula, la consigna acá era, en una sola fórmula, calcular el porcentaje de cada valor. O sea que yo acá debería calcular el porcentaje, el 5% de 1000, el 5% de 1500, el 5% de 4000, así, para cada celda. O sea, pero insertando una sola fórmula. Yo inserto una fórmula acá y al copiarla se supone que me debería dar el resultado correcto para toda la celda. Y eso se hace combinando las referencias, o relativas, o totalmente relativas, o totalmente absolutas, o mixtas. ¿Estamos? Se los dejo ahí de tarea. Esto lo tienen ahí para hacerlo en el archivo. Era solo para que piense, pero vamos avanzando, pues todavía estamos atrasados. Vamos con fórmulas, que es el otro elemento que podemos insertar en las fórmulas, perdón, vamos con funciones, que es el otro elemento a insertar dentro de las fórmulas. Si yo les digo función, tienen el concepto de función. Acá, olvídense de Excel. Si yo les digo función en programación, ¿a qué hace referencia? Como su programa. Bien. ¿Y cómo definen un... Sí, cómo definen una función? Con ese símbolo que es como una F y una X, que está abajo de fuente. Bien, sí, muy bien. Pero, chicos, yo quiero que me hablen de
programación. Por eso le digo, olvídense de Excel. Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que entienden por función en el ámbito de la programación. Es como un programa, profe, con entrada y salida. Bien, es un módulo para calcular un resultado. Tiene un nombre primero. Partimos de ahí. Tiene un nombre, cualquier nombre. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene? Parámetros. Parámetros o argumentos. ¿Estamos? Entonces, ustedes definen el nombre y los argumentos para la función. Bueno, ese concepto que ustedes ya lo traen de programación es exactamente el mismo que se utiliza acá en Excel. Ustedes utilizan, ya hay funciones definidas y cómo las invocamos haciendo referencia a su nombre. Y todas las funciones tienen una lista de argumentos. ¿Cómo se separan esos argumentos? Bueno, dependiendo. Acá en Excel el separador de argumentos es el punto y coma. O dependiendo de cómo tengan configurado Excel. ¿Estamos? Pero es exactamente lo mismo. Ese es el concepto de función, el que se maneja acá. Nosotros, bueno, acá hay una serie de funciones definidas y lo que hacemos es invocar a la función y para la función le pasamos argumentos, o sea, qué es lo que va a tomar para efectuar el cálculo y poder devolver un resultado. Hace rato yo les dije, utilicen la función suma, y es intuitivo porque ustedes dijeron, suma, abra paréntesis, haga referencia a las celdas, y ahí, ¿ven? Ahí le estoy pasando un argumento, estoy definiendo el nombre, estoy definiendo o escribiendo el nombre de la función y le estoy pasando un argumento. Todas las funciones tienen argumentos. Bueno, hay algunas funciones que no necesariamente y que son opcionales. Estamos acá, es exactamente lo mismo. Entonces, toda función tiene un nombre y una lista de parámetros. Siempre que pasemos los argumentos, siempre que pasemos argumentos para una función, tienen que ser válidos. O sea, hay que pasarle. Si la función está esperando números, le tengo que pasar números. Si está esperando texto, le tengo que pasar texto. Estamos, es el mismo concepto que ustedes tienen de programación estructurada. Ahora, a ver. Acá está la sintaxis genéricas de una función. Nombre de la función seguida de argumentos o parámetros, todos separados por punto y coma. Tipos de funciones tienen de todo tipo. Numéricas, lógicas, de búsqueda, de fecha, funciones de base de datos. Tienen para aburrirse. Tienen para aburrirse. Y como decía hace rato su compañero, para insertar una función, es así como decía. Su compañero dijo hacer clic en el botoncito FX y ahí puedo invocar una función. Era correcto lo que decía su compañero. Esa es una manera. Esta es una manera. Ahí estoy invocando al cuadro de diálogo donde tengo todas las funciones de Excel por categoría. Están categorizadas. Hay distintas maneras de insertar. O si no, ahí ya empieza a escribir y Excel me va mostrando una lista de posibles funciones a utilizar. O si no, otra manera, desde esta ficha, fórmulas, insertar, que es el mismo camino. El camino largo de este icono.
Miren, acá ya hemos visto hace rato la función suma. Acá está una diapositiva con ejemplos de tipos de argumentos para una función. Acá utilizo esta función que es básica y que todos la conocen, la función suma. Fíjense en que a esta función yo le puedo pasar distintos tipos de argumentos mientras sean válidos. Por ejemplo, para este primer ejemplo le estoy pasando constantes. Para este segundo ejemplo, ¿qué estoy pasando? Celdas. Referencia de celda. Referencias a celdas, referencias a dos celdas. Acá, Rango. Rangos. bien. Acá, Intersecciones. Rango y operadores intersección de de rangos. Y acá en esta última, Un conjunto de todos. de argumentos. ¿Pero qué tipo de argumentos? relativos. Absoluto, referencia absoluta. Bien, Constante bien. y rangos. Bien, ¿ven? Así de sencillo. Todas las funciones reciben argumentos. Mientras el argumento que nosotros le pasemos a la celda sea válido para la función, me va a devolver un resultado. Y si no, me devuelve error. Sencillo. Si uno le pasa argumentos que no corresponden, la función devuelve error. Así de sencillo. Bueno, y ya empezamos con los ejercicios. Ahora sí. A ver. No, este no. Este no lo voy a dar porque lo tienen en los videos. Veamos otra cosa. Veamos otra cosa. Esto del caésimo y todos estos ejemplitos los tienen en los videos. Ya vamos directamente a esto. Ejemplos de funciones. Se van a dar cuenta que la mayoría de las funciones ustedes las manejan intuitivamente. Capaz que acá nos detengamos un ratito a explicar, pero acá ustedes mismos se van a dar cuenta que las manejas, son funciones que las manejan. A ver, sumemos. Acá vamos a insertar la función suma para sumar el contenido del rango, ese rango F7, F6, F11. A ver, sé que lo saben, no sé. Igual, suma, paréntesis, F7. F6, Ah, F11. es que no se ve muy bien. F6. No, está perfecto, está perfecto. Es así de fácil, están utilizando la función suma. Calculen el producto del mismo rango. Lo mismo, profe, solo con no sé cuál es la función. Igual, ¿ven? Así. Si no sé cuál es la función, empiezo a escribir algo que se parezca y Excel me dice, ¿cuál escojo? Producto. Bien. Así es Excel. Profe. Está bueno. ¿Se A sugiere? ver, calculen el máximo de ese rango de datos. Si no lo saben, se van a dar cuenta que es intuitivo esto. Igual max. Bien. ¿Qué me va a devolver ahí? El número más grande, profe. Bien. El mínimo. O el min. El 2. Profe, Sí. una consulta. Y por ejemplo, si los números están en otras
en otras celdas distintas, digamos así. Por ejemplo, está en la celda G o está en la celda H, digamos. Tenés que comparar entre B, G y H. Rango por columna. Claro, a ver, la celda, el rango puede estar en cualquier lado. Puede ser una intersección también, ¿no, profe? Sí, Sí, eso- dependiendo de qué es lo que queremos hacer guarda con la intersección. Pero hace rato vimos un ejemplo con la función suma. Sí, pero las celdas que ustedes utilicen acá para las funciones pueden estar en cualquier lado, siempre y cuando no sea igual que hace rato recursivo, que estábamos haciendo referencia a la misma celda donde estaba la fórmula. Salvo eso, ustedes pueden tomar como referencia cualquier celda. Incluso acá ven, por ejemplo, pues quiero quiero definir esto quiero asignarle un nombre personalizado. Bueno, este sería el rango por defecto que Excel tiene. Y para Excel este rango sería I6, 2 puntos, y 11. Pero yo digo, no, quiero definir otro rango personalizado. Y por poner, para que se den cuenta que ustedes pueden poner como nombre de rango de celda cualquiera. Pepito. Y ese rango se llama Pepito ahora. Y si yo digo igual, suma, Pepito, y me hace referencia a eso. ¿Se dan cuenta? ¿Es una referencia absoluta, profe? Le asigno, sería como una referencia absoluta. Tiene razón. Sería como una referencia absoluta, porque le estoy diciendo haga referencia a ese nombre de rango. El nombre se asigna a un rango específico. Entonces sí, es absoluto. Con eso, profe, podemos, por ejemplo, sumar, sacar productos así con más celdas, ¿no? Sí, así si las celdas vieron que ustedes pueden tener una celda que las filas sean más de 1 millón. Pueden tener una celda, acá pueden tener cada hoja de cálculo tiene más de 16.000 columnas. O sea, si el nombre de la celda es medio difícil de escribir o son rangos grandes, me conviene utilizar nombres de rango, sí, me conviene. Sí, Profe, ¿puede hacer de vuelta cómo hizo eso el nombre del rango? para nombrar el rango. Seleccionan el rango que quieren asignar el nombre. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Este es mi rango. Selecciono. Esta es la manera más fácil, ¿no? La que estamos haciendo ahora. Ahí siempre está el camino largo. Pero lo más fácil es esto. Selecciono, van al cuadro de nombre y le pongo especial. Y ya está. ¿Dónde se definen? ¿Dónde están esos nombres de rango? Fórmulas, administrador de nombre. Y acá está, ¿ves? Especial, que hace referencia, acá me dice, pincho y acá me dice a qué celdas en particular. O sea, son absolutas, como dijo hace rato su compañero. Son absolutas. Me fijo la referencia de este nombre de celda. ¿Estamos? O sea, definimos un nombre de rango para hacernos referencia a un conjunto de celdas. El nombre de vuelta. ¿Sí? ¿Vamos bien o no?
Sí, Sí. profe. Bueno, 2 funciones más y empezamos con la base de datos del mundial. El más repetido, El 3. ¿Ya? ¿Repetir? bien, El número 3. bien. ¿Qué función utilizo? Bueno, ¿qué función? Moda y el rango. Bien. Moda y el rango. Más repetido. A Pepito. Estamos haciendo 3. Muy bien. Contar. Cuente la cantidad de celdas que tienen números. 6. 6, 7, 8. También hay otra función para contar los números repetidos o así. Contar así, es literal. La definición de la función contar dice: la función contar cuenta el número de celdas que tienen números. Y fíjense en acá, Pepito. Era Pepito, ¿no? Sí, Pepito. 6, efectivamente 6. Y quieren verificar, ¿es correcta la definición esa? Entonces pongo acá. ¿Y qué me dice acá? De 6 cambió a 5. Y sí. Exacto, ¿por qué? Porque esta función contar cuenta la cantidad de celdas que tienen números. Bueno, ahora sí, ahora empezamos. Ahí vimos una serie de funciones numéricas básicas. Ahora vamos con otro ejemplo de funciones numéricas con condición. Con condición. Que vamos a empezar básicamente con esta. Función contar sí conjunto, sumar sí. A ver, ya saben para qué sirve esta función contar. Hemos visto. Acá tenemos un ejemplo. Cuenta el número de celdas que tienen número. En función de eso, ¿para qué creen que sirve la función contar sí? Por ejemplo, contar si es un número repetido o algo así, profe. ¿Puede ser? Bien, contar en base a un criterio. O sea, la función contar tenía un argumento. ¿Cuál era el argumento? El rango donde quiero contar. Ese es uno de los argumentos. Entonces, en la función contar sí, seguramente también va a estar ese argumento, el rango donde voy a contar. Pero si me dice la función punto sí, es porque necesito una condición. Voy a contar en ese rango, pero para aquellos casos en que se cumpla una determinada condición, que va a ser el segundo argumento de la función. Por ejemplo, acá, fíjense, quiero contar las celdas mayores que 5 en Pepito. Fíjense, miren, así de fácil es la interpretación. Contar sí. Rango Pepito. Separador de argumento mayor que ¿cuánto dijimos? Que 5. Entonces, tengo que especificar la condición. Fíjense que ahí, a medida que yo voy ingresando la función, me va dando una ayudita de qué argumentos necesita. En este caso, necesito un segundo argumento que es obligatorio. Esto, acá me está diciendo que es obligatorio. Cuando es opcional, aparece encerrado entre corchetes. En este caso, no. Acá me está pidiendo, tiene otro argumento la función y es obligatorio. O sea, lo tengo que insertar. Y acá tengo que poner la condición. Criterio o condición. La condición para que la función pueda contar. Es como que ustedes dirían,
cuente si los valores son mayores que 5. Entonces, tengo que especificar esa condición. Acá digo mayor que 5. Estoy utilizando un operador de comparación. Deben recordar que cuando utilizan operadores de comparación, el criterio va encerrado entre comillas. Eso es lo que tengo que definir, entre comillas. Comilla, que el valor de la celda sea mayor que 5. Ahí estoy definiendo el criterio o condición. Que sume o que cuente las celdas en el rango Pepito que sean mayores que 5. ¿Estamos? O sea, miren, estas funciones con condicionales es sencilla cuando uno las interpreta de esta manera. Siempre hay dos argumentos. Los argumentos van de a pares. Un rango donde voy a aplicar una condición. O sea, el primer argumento va a ser el rango y el segundo, la condición aplicada a ese rango. Por eso siempre es que van, cuando utilizamos funciones con sí, o sea, con condicional, siempre los argumentos van de a pares. Por ejemplo, en este contar sí, son dos los argumentos, rango y criterio o condición. ¿Cuántos cumplen la condición? Solo el 8. Muy bien, muy bien. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. El comillado ¿puede no ponerse o tiene que ponerse en el segundo No, argumento? me va a dar de la error condición? porque mire. Me va a dar error. Me da error. Por eso es que los criterios, cuando utilizan operadores de comparación, mayor, menor, igual, mayor, igual, menor o igual, siempre va encerrado entre comillas. Y miren, para que esta hojita la tienen, creo, ahí. Acá tienen las formas de definir los criterios. Y esta definición de criterios se aplican para todas las funciones que requieren un criterio o condición dentro de los argumentos. Siempre es lo mismo así, en todas las funciones. O sea, esto es básico. Esta hoja de cálculo donde tengo la definición de criterios, así se definen los criterios para todas las funciones que necesitemos especificar una condición o un criterio. ¿Puedo insertar el criterio directamente como un número? Sí, y acá lo estamos viendo. Pero un solo número, ¿no? Es un número, un valor numérico. ¿Puedo definir el criterio o la condición como resultado de una función? Acá lo estoy viendo. Acá la condición me está devolviendo el resultado de esta función. Puedo definirlo como un texto también. Cuando es texto va encerrado entre comillas. Sí, lo escucho. No entendí, profe, lo de contar sí, rango, promedio. Vamos acá. Sí, Acá. Contar si es igual a 4. Un valor numérico. ¿Cuál va a ser el resultado? 1, 2. 2. 2. Cuente las celdas
cuyo valor numérico sea igual a 4. En el rango de celdas estamos viendo que hay 2 celdas que cumplen con la condición. Son 2. ¿Estamos? Esa es una manera. Esa es una manera de definir el criterio como un valor numérico. O también ese valor numérico me lo puede proporcionar el resultado de una función. Esto es un ejemplo. Pero yo defino el rango y ahí, si tengo alguna función que me devuelve el criterio, bueno, lo agrego. Entonces, en ese caso, el resultado de esa función me está devolviendo el criterio. Obvio, como valor numérico. Por eso, en este caso, me dice, ¿cómo puedo definir el criterio? 1, definido como número, o ingresado manualmente como una constante, que sería este caso, o como resultado de alguna función que devuelva un valor numérico. ¿Vamos? ¿Vamos bien o...? Sí, profe, creo que el compañero se refería a que tiene otra función dentro, que es la función promedio. Claro, a ver, miren, lo vamos a hacer. El promedio. Así, literal. Vamos a sacar promedio. Promedio. Entonces yo voy a decir es que lo que pasa es que acá no me va a devolver, ¿qué número era? ¿Qué es lo que me está haciendo que me dé un número decimal? Este debe ser, ¿no? Ahí está. Que sea igual a 4. Que sea igual al promedio. Contar las celdas dentro del rango que sean igual al promedio de los valores. ¿Se dan cuenta? Acá estoy ingresando el criterio como un valor numérico que me devuelve la función promedio. Chicos, ¿vamos bien o no? O sea, Está bueno, profe. profe, cuenta las celdas dentro del rango que sean igual al promedio de ese rango. Exacto. Ok. Lo dijo perfecto, así es. Contar dentro del rango las celdas que sean igual al promedio de sus valores. Invoca 2 funciones. Claro, ahí estoy anidando funciones. Ya entendí, profe, gracias. Bueno. Sí, ya entendí, profe, ya. Bueno, vamos bien, entonces vamos perfecto. Otra manera de definir los criterios, como ingresado como valor numérico. Ya vimos que podemos ingresarlo directamente como una constante dentro de la función o como resultado de una función que devuelva un valor numérico. O también lo pueden definir como texto. Cuando es texto siempre va encerrado entre doble comillas. ¿Estamos? Y cuando utilizan operadores de comparación, siempre se va encerrado entre comillas. O sea, el operador seguido del valor de comparación. ¿Ven acá?
Hace rato pusimos, mayor que 5 creo que era, y lo encerramos entre doble comilla. Profe, Bueno. ¿no está el distinto también? ¿Cómo? ¿El distinto también se puede? Sí. Operadores de comparación. Es mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, distinto. Esta es la manera de insertar el distinto. Menor, Profe. mayor. ¿Y es solo con número o también se puede con palabras? Así. Sí, con palabras, con números. Porque, bueno, dependiendo del operador ahí, sí, tiene razón, dependiendo del operador. Porque, por ejemplo, si estoy con texto, necesariamente, si quiero comparar con texto, voy a utilizar el distinto, menor, mayor. No puedo decir, si estoy comparando texto, no puedo utilizar el mayor, mayor o igual. Me va a dar error. O sea, dependiendo. Todo depende. ¿Qué operadores con qué tipo de datos? No utiliza AXI, por ejemplo, para diferenciar mayor o menor. ¿Cómo, perdón? Que Por ejemplo, en programación estructurada nosotros veíamos cuando una cadena o puede ser mayor o menor que otra, digamos, y lo evaluaba según el código AXI. No. Ahí le ganó no, ahí no. No es. Me va a dar error, mire. Esto, chicos, las dudas que tenemos nos las podemos sacar acá, probando. Acá vamos a poner. ¿Qué podemos poner a ver como ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Mayor. Es que si condición no me va a ver que sea distinto de Excel. Por poner. ¿Cuál va a ser el resultado ahí? 0. A ver. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo que se trata de hacer, o la intención debería ser tendría que aparecer todos las celdas que están seleccionadas, la cantidad. ¿Cuál es el resultado? El número. ¿Qué resultado 6. va a dar? Bien. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que sea distinto. Distinto de esto. Cuando utilizo operadores de comparación, siempre va encerrado entre comillas. A ver, ya, espérenme que estábamos con un ejemplo que todavía no se me ocurre. Disculpe, profe, ¿qué era eso de X? Yo puse un valor cualquiera para decirle que acá ustedes en el criterio pueden definir lo que sea. Es por comparación. Acá está comparando, acá está diciendo que cuente mientras cumplan con esta condición. Yo puedo poner acá, puse ese texto cualquiera, pero también podría haber puesto mayor que 7. Claro, profe, como es distinto, pone 6, se pone 6, ¿no? Claro, exacto, muy bien. Ahí, ¿cuánto me va a dar? Perdón, profe, ¿por qué le dio 6? No entendí. Porque yo le puse, miren, utilicé el distinto. Esto es distinto. Menor, mayor, seguido es distinto. Distinto de esto. ¿Cuántas celdas en el rango son distintas a ese texto? Todas. Claro. Son 6. Por eso me da 6. Si yo coloco
mayor que 6. ¿Cuánto me va a dar? 1. 1. Muy bien. ¿Ven, chicos? Acá lo único que tienen que tomar en cuenta es cómo van a definir el criterio o la condición. Si es, si deben utilizar algún operador de comparación, siempre va encerrado entre doble comillas. Y también acá para la definición de los criterios, también cuando se trata de texto, pueden utilizar los comodines. ¿Se acuerdan de los comodines cuando vimos herramientas informáticas 1, el signo de interrogación y el asterisco? Sí. 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 Bueno, ¿el asterisco para qué funcionaba o cómo trabajaba el asterisco? Reemplazaba Cero uno varios o caracteres. un carácter. 0 o 1 caracteres. 0 o más caracteres. Bueno, Cualquier acá carácter. es exactamente igual. ¿Y el signo de interrogación? Solo reemplazaba un solo Un carácter. carácter. Exacto. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Acá, si suponiendo, imagínense el rango, ¿qué es lo que estaríamos contando? Todas las palabras que empiezan con A. Muy bien, ya está, terminamos acá, está perfecto. Así, esa es la interpretación. Esta es una guía así cortita de la definición de criterios. Esta manera de definir los criterios se utilizan para la mayoría de las funciones. Siempre es lo mismo, así que no la pierdan de vista. Y vamos con los ejercicios, ahora sí. Vamos con los ejercicios. Para que sea más fácil acá, yo voy a copiar esto para que tengan ustedes a la vista todas las funciones y para que yo pregunte y ustedes me puedan decir cuál podemos insertar. Bueno, ahí tenemos. Todos estos ejercicios son con la función contar. Distintos tipos de función, ¿no? Contar valores en una celda, valores numéricos en una celda, contar con una condición, contar con un conjunto de condiciones. Miren, acá tienen, o sea, la función extendida de contar si acá solamente pueden definir un criterio. Pero si quieren definir más criterios, utilizan la función contar si conjunto. Y acá sí se van a dar cuenta realmente lo que yo les dije hace rato. Los argumentos van de a pares. Rango y criterio. Rango y criterio. ¿Ven acá? Rango, criterio. Rango, criterio. Acá sería criterio 2. Criterio 2. Van por de a pares. Estamos siempre en la misma temática. Un rango de aplicación y qué criterio o qué condición voy a aplicar a ese rango. Acá empezamos con las preguntas. Empezamos con las preguntas y vamos analizando la tabla de los mundiales. Cantidad de mundiales, me dice. De acá tenemos que partir. Ustedes tienen que analizar siempre que van a resolver un ejercicio. Si yo les doy el diagrama de entidad-relación, tienen que analizar esto. Si quieren revisar los datos también, está bien, está perfecto. ¿Quieren revisar? Lo revisan. Pero si tengo el diagrama de entidad-relación, me conviene revisar esto. Y vamos bien. A ver, primera consigna, cantidad de mundiales. Ustedes tienen estas tablas de datos. Y en función de las pocas funciones que acabamos de ver, ¿con qué tabla podrían devolver ese resultado?
Año mundial, profe. Año Sí. mundial. ¿De qué tabla? Te da selecciones por mundial. TEA selecciones por mundial. A ver, vamos. Hay Profe, que analizar, chicos. podrían ser 2 tablas ahí. Ustedes tienen claro. acá año por mundial. Está bien la lógica, está perfecta la lógica, porque ustedes me dijeron año por mundial, TEA selecciones por mundial. Está bien el campo, porque año de mundial es un valor numérico. Y me dice cuente la cantidad de mundiales. Y ese año de mundial debe tener un valor numérico. O sea, esa interpretación es correcta. Está perfecto. Ahora, está bien el campo de aplicación. Ahora hay que ver de qué tabla. Y para eso, ustedes tienen que analizar las relaciones de estas tablas. Esto es una base de datos. Y una base de datos es un conjunto de tablas relacionadas por campos en común. Dentro de las bases de datos tenemos tablas principales. ¿Y qué más? Y secundarias, profe, puede ser. Tablas secundarias, muy bien. Entonces, acá, ¿cuáles serían las tablas principales? Sedes mundiales y selecciones. Bien. Mundial. Acá veamos esta. Las tablas principales se supone que tienen clave unívoca o un código identificador de cada registro. Vamos a esta, tabla principal, sedes mundial. Tabla principal, sedes mundial. Y acá me dice año de mundial y sede. ¿Hay un código identificador para cada registro unívoco? Sí. Sí. Sí, Profe. perfecto. Entonces, Sí. este código, este campo, podríamos utilizarlo. Sería este, pero vamos a analizar este. Vamos a analizar y tenemos que descartar por qué no lo puedo tomar de esta tabla, porque también está en esta tabla este dato. A ver, vamos, selecciones por mundial. Selecciones por mundial. Acá también está el campo año por mundial. Pero ¿podría yo responder esa consulta utilizando esta tabla de datos? Sí se podría, profe, si hace un contar con el mismo valor. Contando un solo valor nomás. ¿Me entiendo? Muy bien. Sí, perfecta, está perfecta la respuesta. Pero, ¿me conviene o no? No, No. No, profe. no. No me conviene porque la fórmula a utilizar o la función va a ser más compleja. ¿Lo pueden resolver? Sí, y fíjense con la función contar. Contar sí. Miren, contar sí. Ahora acá van a jugar, miren, esto es para que se den cuenta que ustedes pueden responder las consignas utilizando distintas funciones. Muchas veces uno da un ejercicio y la resolución se llega de distintas maneras con distintas funciones. ¿Puedo responder como dijo su compañero? Sí. Fíjense. Voy a contar, tengo que contar los no repetidos, porque si se repite tampoco me sirve. Entonces, digo, ese va a ser mi rango. Ahí estoy diciendo A2, o sea, sería la misma celda. Punto y coma. Recuerdan que contar sí, los argumentos van de a pares. Ya puse el rango, me falta el criterio. ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a definir como criterio? A2. Esto parece recursivo, pero funciona, chicos. Les aseguro que funciona. Acá, con referencia absoluta. O sea, ahí, presiono Enter. ¿Cuánto me va a dar? 1. Porque estoy haciendo referencia a la misma celda. ¿Cuántas veces se repite 1930? Una vez. Ahora, acá entra la copia de la fórmula. Yo empiezo a copiar, así copiamos la fórmula, ¿ven? Inserté la fórmula y empieza a
A sumar. contar. Acá, ¿ven? Acá se extendió. Ya no solo suma a 2, sino a 3. ¿Cuántas veces aparece 1930? Ya me dice 2. Acá, ¿cuántas veces aparece 1930? 4. Acá 5. Y así, fíjense. Y yo digo, bueno, después utilizaré alguna función que me diga todo lo que sean 1. Mire, quiero cuántos, contar si se puede llegar, solamente que es más largo y más difícil, por eso le quiero hacer notar que se puede, todo es posible acá. ¿Cuál es el criterio? Que sea Sí, 1, bueno, que sea Que sea 1. uno. Hay 22. Llegué a lo que me pedían, si lo hice largo, también lo hice largo. Por eso se puede, pero no me conviene. Este no me conviene. ¿Por qué? Porque ustedes, a ver, con esta tabla, ¿con qué función podrían devolverme ese resultado? Contar. Contar. Mientras Contar ustedes y me el rango. cuenten en un rango con valores numéricos, me va a devolver. Contar. Rango. Tabla principal, selecciones, sede del mundial. Selecciono. Ah, Y así más dio fácil. 22, que es lo que yo había calculado, solamente que con una fórmula más larga. ¿Estamos bien? Profe, sí se entendió. No, estamos bien. No entendí nada. Profe, el esquema con con el signo de admiración siempre es para linkear, digamos, cualquier planilla, ¿no? Sí, para colocar la referencia cuando hacemos referencia a unas celdas que están en otra hoja de cálculo. Y también, fíjense que acá mostrar fórmula. Acá, el signo de exclamación me dijo, ¿no? Sí. Bueno, definimos el rango, pero cuando la referencia de la celda está en otra hoja de cálculo, Excel solito hace referencia al nombre de la hoja. Y el nombre de la hoja siempre termina después, o sea, como separador del rango está el signo de exclamación. Excel lo pone, chicos. Si no lo pone, bueno, lo tendrán que poner ustedes, pero por defecto Excel, cuando hacemos referencia a celdas que están en otra hoja de cálculo, siempre me devuelve el nombre de la hoja. Siempre. Profe, nosotros podríamos hacer eso a mano, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Sí, todo se puede hacer, chicos, pero en general lo dejamos que Excel lo haga. Guarda que acá, por ejemplo, fíjense en que si yo hago referencia acá quiero una celda de esta hoja de cálculo y estoy acá en el DER, igual. Fíjense en acá, ¿ven? El nombre del rango va, seguro. El separador entre el nombre de la hoja de cálculo y el rango es el signo de exclamación.
pero guarda que cuando el nombre de la hoja tiene espacios, el nombre de la hoja de cálculo se encierra entre comillas. ¿Ven? Acá está encerrado entre comillas el nombre de la hoja de cálculo. Por eso les digo, lo pueden hacer, pero si uno le deja a Excel, Excel te trae la referencia correcta. Fíjense. Es más rápido, profe. ¿Eh? Es más rápido así con el cursor, digamos. Exacto, no, sí. Sin pensar. Acá. ¿Ven acá? ¿Acá hay comillas o no? No hay comillas. ¿Por qué? Porque el nombre de la hoja de cálculo no tiene espacio. Bueno, a ver, hay alguien que dijo ahí no entiendo. ¿Qué no entiende? A ver, cuénteme, así lo ayudo. Ahora es el momento de sacarnos las dudas, chicos. Ahora me puedo detener y les presto atención. Ahora me tienen que decir qué es lo que no entienden. ¿Cómo se pasa de una pestaña a otra? Eso no me quedó muy claro. ¿Cómo? O sea, de abajo, o sea, ¿cómo sacar de una pestaña de otra tabla hacia otra? Bueno, miren, usted cuando Excel es inteligente, no hay con qué darle, chicos, a Excel. Igual, contar sí. Tengo que definir el rango. Una vez que ustedes insertan la fórmula, acá Excel, con el cursor ahí, está esperando que ustedes definan el rango. Acá no era función contar, sí, era la función contar. Igual, ahí está esperando un argumento. Y miren lo que hago yo, así de sencillo. Tengo que decir dónde están los datos que necesito en esta hoja. Miren, así de sencillo, cambié de hoja de cálculo y automáticamente Excel me definió la referencia correctamente. Ustedes insertan la función y en el momento de abrir el paréntesis, Excel ya está esperando que ustedes ingresen los argumentos. En caso de seleccionar alguna celda, va a tomar el nombre correcto. Esté donde esté en la hoja de cálculo donde esté. ¿A eso era? Profe, y también sirve con control C, también sirve. Con control Lo C. pueden hacer también. Sí, se puede copiar. Todo es posible. Gracias, profe. Bueno, a ver, vamos a la segunda. Miren que nos queda media horita. Acá los quiero ver. Van a ver cosas fantásticas que pueden hacer acá. ¿Cuántos mundiales ha jugado la selección argentina? Quiero que me digan de dónde pueden sacar. Siempre, chicos, vamos al diagrama de entidad-relación. La consigna es, ¿cuántos mundiales ha jugado la selección argentina? ¿De qué tabla puedo sacar esto? Selecciones por mundial, profe. Selecciones por mundial. Filtro. Chicos, acá podemos aplicar filtro, acá, ¿no? ¿Cuántas? A ver. ¿Acá qué tengo que escoger como criterio? Argentina. Argentina. Muy bien. Ustedes me entienden perfecto cuando les digo. Ahí está. Profe, es muy rápido así, profe. Bueno, muy bien. Directamente apretó en filtro, ¿no, profe? Para eso. Muy bien. Filtro y después defino ahí el criterio. Escojo qué valor, con qué valor quiero filtrar. Está perfecto. Bueno, ustedes me dijeron, acá dice, acá está faltando la de 22, 23, 24. Ah, no, este está bien, está todos. la Es que el ganamos, último, profe, estamos, ¿no? Qatar. Sí, profe, Sí, la última. Bueno, Tenemos cambio. entonces, son 18 mundiales jugados por Argentina, ¿no? Bueno, ahora eso es lo que tenemos que responder.
Eso es lo que tenemos que responder. ¿Ya saben de qué tabla van a sacar los datos? Sí, selecciones por mundial. Acá. Acá me dice nombre de selección. Yo puedo poner acá Argentina. Como criterio sería, ¿sí? Argentina. Puedo ponerlo. Pero, ¿para qué voy a escribir si Excel me deja definir una lista de valores como lista desplegable? ¿Dónde tengo los nombres de selección donde no se repita? A ver, ¿de qué tabla podría sacar los nombres de las selecciones y que no se repitan? Selecciones. Muy bien. Entonces, de acá, de esta tabla, selecciones por mundial. No. Selecciones, bien, selecciones. De selecciones, profe. Está perfecto. Yo nomás que no escuché. Pero bueno, acá no se repite. Entonces, yo puedo utilizar algunas herramientas que proporciona Excel. Por ejemplo, en datos. Vamos a datos. Validación de datos. Validación de datos. Y acá quiero configurar los valores de la celda como una lista. Una lista desplegable. ¿De dónde quiero tomar el origen para esa lista desplegable? Me voy acá y le digo selecciones. Y le digo, esta es mi lista. Esta es mi lista de valores. Acepto. Y la vamos a pintar para que ustedes, para que sepamos en todo momento dónde está. ¿Ven? Argentina. Está re buena esa posición, profe. Muy bien. No se imaginan, chicos, lo que tiene Excel. No se imaginan. Bueno, ya tengo la condición. O sea que yo acá pregunté, ¿cuántos mundiales ha jugado la selección argentina? Pero con esto yo puedo preguntar, ¿cuántos mundiales ha jugado Bolivia, Armenia, Austria? O sea, puedo cambiar el criterio de manera variable. Ecuador. Ahora, nada, continúe. está perfecto, ¿no? Bueno, ahora quiero que me digan, ¿ya saben de dónde van a sacar o con qué datos van a trabajar? Quiero que me digan la función. Ahora, ¿con qué función? Contar, sí. Contar. Selecciona la celda donde está el nombre de la lista. Contar sí, porque es con condición. Rango de apares. Rango de aplicación, ¿dónde? En sedes mundial. No. Selecciones por mundial, ¿no? Selecciones por mundial. Selecciones por mundial. Entonces acá, ¿qué rango? Sí, nombre de selección. Columna D, profe. Bien, columna D. Ahí está. Ese es el primer argumento. ¿Y el criterio? En que diga Argentina. Que sería la celda que está arriba. Referencia La celda a de arriba, esta profe. celda. La celda de arriba. Referencia de arriba. Claro, yo ya lo había definido como lista desplegable. Me dice 18. Efectivamente, hace rato ya sabíamos que eran 18. Pero acá tranquilamente yo les puedo decir, ¿y cuántos ha jugado Bolivia? A ver, ¿dónde está Bolivia? Bolivia o Brasil, que es nuestro enemigo. 22. O Bulgaria. 7. O ¿Y las Caimán? ¿dónde están? A ver. O México. Aunque tengo la curiosidad, ¿cuántos mundiales jugó Bolivia? Si me dio la curiosidad. Bueno, lo consultamos. Y tienen el resultado correcto porque estos son datos reales. 3. El del 94 lo jugó. ¿Cuál le jugó? Eso lo podemos resolver con otras funciones la próxima clase. Anoten la pregunta, porque todo eso se puede responder. Acá vamos a ver.
selecciones por mundial. Busquemos partidos, sí.